Y dale, profe. Profe, tiene apagado el micrófono. Listo, gracias. Les recuerdo que hay un quiz el martes y el jueves. No viene como tal una actividad para esta semana, pero como la unidad no abarca 3 semanas, va a ser humana. Se ven los fármacos para el aparato, para el sistema circulatorio. Pues bueno, yo creo que de entrada esos son los anuncios principales y nos vamos a la clase. No sé en qué se habían quedado con la maestra, que habían visto, doctora. Nada, solamente les comentaba lo de los quiz y la actividad del ensayo al final, y todos son tuyos. No hemos visto absolutamente ningún fármaco de la unidad número 5. La lista también ya quedó, ¿verdad? La lista sí, pero no les he compartido los temas del día de hoy, los fármacos del día de hoy. Ahí van. Ok. Aquí están en el chat los temas que vamos a ver hoy. Bueno, de entrada es la unidad 5, que son fármacos para el sistema cardiovascular. Y el primer tema que vamos a ver es antihipertensivos, o el tema central, el tema principal. Ok, les voy a proyectar una presentación pequeñita y resumida, muy resumida, de lo que vamos a ver, y vamos a comenzar con algunos fármacos. Les voy a mandar la presentación. Bueno, ahí observan ya las diapositivas. Bueno, primero que nada hay que describir un poco lo que es el aparato cardiovascular. El sistema cardiovascular forma parte del aparato circulatorio y está compuesto a su vez de 2 sistemas, el cardiovascular y el linfático. En este caso, el sistema cardiovascular está compuesto por algunos órganos, como lo son el corazón, las arterias y las venas, que son los vasos sanguíneos, y en sus extensiones más pequeñas, más delgaditas, las venas y las arterias también pueden ser conocidas como arteriolas o venolas. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen de los vasos sanguíneos, y tenemos también un vaso sanguíneo con un pequeño ligero taponamiento, un arteroma. Bueno, vamos a definir qué es la presión arterial. Yo creo que en este momento ya deberían de dominar el tema de la presión arterial, pero vamos a darle definición. Es la cantidad de fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Aquí en esta imagen ejemplificamos lo que es la presión arterial, cómo esta flecha apunta hacia las paredes de la arteria, simulando la presión que ejerce. La presión sanguínea se va a medir en una unidad llamada milímetros de mercurio. Hg es la simbología química para el mercurio, y la simbología de milímetros. Esta unidad la podemos medir con un aparato que se llama baumanómetro. ¿Ok? Tenemos aquí en imagen un baumanómetro eléctrico que nos va a arrojar. En este caso nos arroja 3 lecturas, pero hablando de la presión arterial nos va a arrojar principalmente dos datos. Un número mayor y un número menor. O un número primario y un número secundario. ¿A qué me refiero? A la presión sistólica y diastólica. Igual, a este nivel ya vimos morfofisiología, ya tuvimos la materia, y nosotros debemos ya de dominar lo que es sístole y diástole. Les pregunto a ustedes, ¿alguien me puede decir lo que es el sístole? Cri, cri. ¿Nadie? Lo más alto de... La presión más alta, profe. La presión más alta. Hablando Es la fuerza el primer sonido. que ejerce el corazón sobre las paredes. ¿Qué pasó, Abigail? No es la fuerza que ejerce el corazón sobre las paredes de las arterias. El sístole.
Yo creo que andamos ahí un poquito confundidos. El sístole, el sístole es cuando el corazón bombea, está activo, y la diástole es cuando se encuentra en reposo. ¿Sí, no? Excelente, Miranda. Bueno, hablando, Abigail, de lo que mencionó, a eso le llamamos presión sanguínea, a la fuerza que ejerce la sangre presión arterial, perdón, a la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. ¿Ok? Y bueno, en este caso, el sístole, que es aquí en la imagen, lo que tenemos en la imagen del lado izquierdo, tenemos un corazón realizando el movimiento de sístole y acá realizando el diástole. ¿Qué es el sístole? Es la contracción del corazón. ¿Cómo el corazón expulsa de su interior por medio de la arteria aorta, que vemos aquí en rojo, cómo expulsa sangre a todo el cuerpo, y por medio de la arteria azul, que es una arteria pulmonar, cómo lleva sangre hacia los pulmones, haciendo una contracción, como les decía. Y en el caso del diástole, es el movimiento de relajación del corazón. No sé si me estén viendo en este momento, voy a quitar la presentación un poquito. Yo en morfoficio les digo a mis alumnos con las manos así como para que se les quede más grabado. Sístole, contracción, aprieta el corazón. Diástole, relajación. Sístole, diástole, sístole, diástole. A ver, repitan conmigo. Sístole, diástole. Bueno, entonces, yo creo que con esto nos queda más que suficientemente claro que es el sístole, es la contracción donde mi corazón expulsa la sangre, es el primer sonido que se escucha. Y cuando hablamos de la presión sistólica, hablamos del primer número que leemos. Cuando hablamos de una presión sistólica normal, hablamos de una presión sistólica entre 120 y 130. ¿Ok? En el caso de la diastólica, la medición normal o la lectura normal va a ser de 80. Si hablamos de una lectura superior a 80, ya podemos hablar de hipertensión. Vamos a regresarnos a las diapositivas. Ok, entonces ya vimos aquí. ¿Qué número nos arroja el primero? La presión sistólica. ¿Qué número nos arroja después? La presión diastólica. Y este numerito aquí abajo nos va a decir, en el caso de este baumanómetro, nos va a indicar la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Les pregunto yo a ustedes. ¿Quién me lo dice? Los latidos del corazón por minuto. Yandel, los latidos del corazón por minuto, la cantidad de veces que el corazón late por minuto, exacto. ¿Quién me dice cuál es la frecuencia cardíaca normal o promedio? 80, ¿no? 80. Miranda Rubio dijo 80. ¿Aquí alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da cantidades? 100. 100. Muy bien. 80. ¿Quién? De Ahí el 80 a 100 pulsaciones por minuto. 60, ¿no? De 80 a 100. Montserrat dice que de 60. Yandel, ¿qué dijo? De 60 a 100. De 60 a 100. Bueno, una cantidad de la frecuencia cardíaca promedio en un adulto, ojo, es bien importante esto, en un adulto promedio va a ir de 60 a 80. Incluso pudiéramos decir que de 60 a 100 está adecuado. Es una frecuencia cardíaca promedio normal. En un recién nacido, en un neonato, la frecuencia cardíaca puede ser mucho mayor, incluso de 120, 130, y puede estar modificándose en intervalos cortos de tiempo. Bueno, vamos a regresarnos a la diapositiva. Entonces, aquí nos está diciendo que nuestro paciente tiene 120/80 con 70 pulsaciones sobre segundo. Quiere decir que está correcto. ¿Ok? Aquí nos define la presión sistólica manifiesta cuando el corazón late, es decir, en la contracción del músculo cardíaco produciendo una expulsión de la sangre. Y la presión diastólica se manifiesta cuando el corazón se relaja, es decir, cuando se introduce la sangre. Muy bien. Continuamos. Cuando la presión arterial se eleva, aquí hay una pequeña confusión, un pequeño error.
¿ok? Cuando la hipertensión arterial se eleva, aumenta la fuerza que la sangre hace sobre la pared de sus arterias. A esto se le conoce como hipertensión. Aquí HTA es hipertensión. Cuando la presión sistólica es mayor a 130 y la diastólica mayor de 80, podemos considerar que existe hipertensión. Mayor a 130 en la sistólica y mayor de 80 en la diastólica, como les había mencionado hace un momento. Si la presión arterial es igual o mayor de 130 a 80, pero inferior de 140 a 90, o sea, que está en el rango de la sistólica de 130 a 140 y la diastólica de 80 a 90, estamos hablando de un paciente que tiene hipertensión en etapa 1. Podemos dividir a la hipertensión en 2 estadios o en 2 etapas, en la cual hay una hipertensión moderada, con ligeros cambios, con ligeras subidas, no mayor a 140/90, y eso es una etapa 1, que no siempre se va en esta etapa a recetar o a administrar fármacos hipertensores. Lo que se hace en esta etapa es tratar de modificar o tratar de controlar la hipertensión modificando el estilo de vida del paciente. ¿A qué nos referimos con el estilo de vida? Bueno, a que tome más agua, a que cambie su dieta, una dieta con menos sal, una dieta más balanceada, a que haga un poco de ejercicio. Y pues bueno, somos conscientes que va a haber pacientes que en su vida han hecho ejercicio y en una condición de estas, pues tal vez hasta menos ánimos tengan de hacer ejercicio, o personas que son sumamente obesas que, lejos de ayudarle tal vez el ejercicio de manera repentina, de manera inicial, pudiera perjudicarles de manera física. Entonces, también se pueden, para estimular el aparato cardiovascular, para fortalecerlo, se les puede dar ejercicios tan sencillos como inflar globos. Globos, así, estar inflando globos, y eso estimula el funcionamiento cardiovascular. ¿Ok? Entonces, cuando la presión arterial sube de 140 en la sistólica y de 90 en la diastólica, ya pasamos a una hipertensión etapa 2, ¿ok? O una hipertensión avanzada. Y en este caso, en esta etapa, ya es necesario 1, 2 o incluso 3 o más fármacos distintos para tratar la hipertensión. Es bien importante, ahorita que estamos hablando de hipertensión en etapa 1 y hipertensión en etapa 2, entender que la hipertensión no se va a curar. Es algo que llegó para quedarse, ¿ok? Es algo que llegó para quedarse. Lo que sí se puede hacer es controlar, que mi paciente pueda reducir su presión, si estamos en etapa 1, mediante un cambio de estilo de vida, o un manejo de estilo de vida, y en etapa 2, pues forzosamente con terapia farmacológica. Otra cosa, cada paciente, voy a tomar palabras de la maestra Tere, cada paciente con hipertensión se tiene que tratar de manera individualizada, porque hay que hacerle un traje a la medida. Cada paciente presenta hipertensión por razones distintas, y la hipertensión normalmente es multifactorial, no normalmente, la hipertensión es multifactorial. ¿Sale, vale? Ok, vamos a continuar. Hasta aquí, que son las generalidades y las definiciones y generalidades. ¿Hay alguna duda que tengan? Yo sé que vamos bastante rápido, pero el tiempo es corto, ¿no? ¿Cuáles son la lectura para hipertensión en la presión sanguínea, en la presión arterial? ¿Quién me dice? ¿Arriba de cuánto tenemos hipertensión? Arriba de 190. ¿Arriba de 190 dijo Edgardo? 140. Arriba de 140, 90 y hipertensión. Muy bien, perfecto. ¿Hipertensión de etapa 1 o de etapa 2? Etapa 2. Es etapa 1. Perfecto. ¿No? La etapa 1 es de 130 para arriba, ¿no? Y a De 130 a 140 en la sistólica,
hablamos de una hipertensión en la etapa 1. De 80, 90 en la presión diastólica, hablamos de una hipertensión en etapa 1. Cuando hablamos mayor a 140, perdón, sí, a 140, 90, ya sabemos que es una hipertensión de etapa 2 y hay que tratarla con fármacos, de manera farmacológica. ¿Ok? Entonces, maestro, ¿qué quiere decir cuando una persona es prehipertensa? Ok, ahorita le contesto. David, dígame. Pero, o sea, pero pensé que más menos 10 estaba bien de resultados de una presión. Sí, considerando que el 120, 80 es el promedio, ¿no? Más menos 10 en la presión sistólica está correcto, más menos 10 en la 80, o sea, en la diastólica no es normal, no es adecuado. Arriba de 80 en la diastólica y es hipertensión, arriba de 90 hablamos de una hipertensión de etapa 2, ¿ok? Me regreso a Abigail, me preguntó sobre el término prehipertenso. El término prehipertenso se ha dejado de lado en la actualidad, o eres hipertenso o no eres, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. No se maneja el término prehipertenso, es hipertenso o no. Ya ahorita el que te lo dice más que nada es como para, cuídate, canijo, sale, todavía podemos controlarte. Tal vez en algún momento se hacía referencia al prehipertenso con el hipertenso de etapa 1, pero es hipertensión. ¿Ok? Bueno, continuamos con las diapositivas. Vamos a entrar al tema ya de los fármacos. Ok, aquí para combatir o para tratar y controlar la hipertensión vamos a tener una amplia variedad de tipos de fármacos, de grupos de fármacos. Podemos tener diuréticos, agentes de acción central, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, bloqueadores de los canales de calcio, bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, vasodilatadores coronarios. Esos son los grupos, algunos de los grupos de fármacos que nos van a ayudar a combatir la hipertensión. En el caso de los diuréticos, hay alumnos que me han preguntado, yo les pregunto a ustedes, ¿para qué es un diurético? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce o ha tomado algún diurético? Para eliminar el exceso de líquido. Bien, Leo, excelente. Un diurético es un fármaco que me va a ayudar a eliminar líquido de mi cuerpo, a sacar sustancia de mi cuerpo. Uno de los principales mecanismos, pues, es mediante la orina, ¿ok? O el mecanismo por el cual me vas a eliminar líquidos mediante la orina. Bueno, entonces, ¿cómo un fármaco, me preguntan los alumnos, cómo un fármaco que me va a ayudar a orinar, me va a ayudar a controlar la hipertensión? ¿Alguien, o sea, suena bastante lógica la pregunta, ¿no? ¿Alguien me pudiera explicar eso? Y si no, yo con mucho gusto se los explico. Pues en la orina se libera sodio y sal. Creo que la sal es muy mala para la hipertensión, ¿no? Fuchi, guácala, dice el peje. Sí. Ok, bueno. Los diuréticos en el tema de tratar la hipertensión nos va a eliminar líquidos. Vamos a irnos a esta imagen. Si ustedes tienen un globo de agua, un globo y lo inflan con agua, no sé si todos hayan inflado algún globo con agua, pero lo inflan, lo llenan poquito de agua, poquita agua le ponen al globo. Ustedes pueden meter el dedo y lo pueden picar e incluso lo pueden moldear y pueden ponerse casi de guante el globo con agua, ¿no? Cuando hay poquita, o sea, quiere decir que hay mucha flexión. Entonces, cuando le ponemos mucha agua al globo, el globo se vuelve tan tenso, o la pared externa del globo es tan tensa que no podemos meter el dedo, porque si le hacemos fuerza, se va a reventar, ¿cierto? Entonces,
en ocasiones o por algunas circunstancias los líquidos en el cuerpo aumentan, que mi paciente no está reteniendo líquidos o alguna otra situación, entonces la cantidad de agua en las arterias o la cantidad de agua en los vasos sanguíneos va a ser mucho mayor y esto nos va a producir una hipertensión o mayor esfuerzo para que la sangre circule a través de los vasos. Entonces, con un diurético vamos a eliminar o disminuir la cantidad de líquido que hay en el interior y por ende va a disminuir la tensión arterial. ¿Ok? Esa función, de esa manera los diuréticos nos ayudan a tratar la hipertensión. Vamos a tener también fármacos de acción central. En este caso, la metildopa sería el fármaco de elección o que más utilizaríamos para la hipertensión en este tipo de fármacos. ¿Qué hace este tipo de fármacos de agente de acción central? Es un tipo de fármacos que manda una señal al sistema nervioso central, en este caso al cerebro, para disminuir la cantidad de latidos del corazón. ¿Ok? Y el metildopa, al tener este mecanismo de acción tan específico, va a ser el fármaco de primera elección para hipertensión en embarazadas, para poder administrar a embarazadas. Y bueno, también va a ser un fármaco muy indicado para la eclampsia y la preeclampsia, para indicar estos males que a fin de cuentas son síndromes hipertensivos. ¿Ok? Vamos a ¿qué más? También tenemos antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Estos fármacos, cuando nosotros hablamos de un fármaco antagonista, hablamos de una sustancia que bloquea o reduce. Y cuando hablamos de un antagonista del receptor, estamos hablando de una sustancia que bloquea ese receptor o que reduce la capacidad, valga la redundancia, de recibir de ese receptor. ¿Ok? Entonces, un antagonista de los receptores de la angiotensina ahorita la vamos a escribir, es una hormona que nos va a ayudar a producir tensión en las arterias. Al bloquear los receptores de angiotensina, no va a haber quien dé la orden para que la arteria se contraiga, entonces se va a relajar por ende y va a tener menos esfuerzo la sangre para pasar por ese vaso sanguíneo. Un bloqueador de los canales de calcio, como el nifedipino y el amlodipino, van a ser fármacos que al bloquear el calcio tiene una función que ayuda a la conductividad eléctrica y produce una contracción o manifiesta una contracción celular. Entonces, al bloquear el flujo eléctrico o la función del calcio en este proceso, vamos a tener una relajación inmediata. Vamos a hablar nosotros en el programa de nifedipino y de amlodipino, dividiendo a estos bloqueadores de canales de calcio como un bloqueador rápido o de acción rápida, y al amlodipino como un fármaco de acción prolongada o de acción lenta. ¿A qué me refiero? El nifedipino va a ser un fármaco que se puede utilizar para crisis epilépticas, crisis hipertensas, y el amlodipino principalmente va a ser un fármaco para una terapéutica más continua. ¿Ok? Bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, como el propanolol, el metoprolol o el atenolol. Los bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, nosotros al bloquear el flujo de la adrenalina de este tipo de receptores beta, vamos a disminuir también la fuerza de contracción, y al disminuir la fuerza de contracción se va a relajar las arterias y los vasos sanguíneos, incluso el corazón. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, entre paréntesis o con iniciales y ECA. Estos fármacos van a ser muy similares a los fármacos que describimos antes, que son antagonistas de los receptores de angiotensina, pero en este caso, un inhibidor de la enzima, estamos hablando de que la función de esta enzima es estimular una conversión o producir una conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, y al inhibir esta enzima no obtenemos angiotensina 2, por lo tanto no hay una contracción arterial. Y en vasodilatadores coronarios, bueno, pues vamos a tener
fármacos que van a actuar directamente sobre la musculatura lisa de los vasos sanguíneos y de esta manera van a relajar los vasos sanguíneos, en este caso pues sí, los vasos sanguíneos. Ok, de todos estos grupos de fármacos, los únicos que podemos darle a la embarazada sin mayor dificultad o de primera elección, vaya, es el metildopa, un fármaco de acción central. ¿Por qué? Porque es un fármaco que va a realizar su mecanismo de acción directamente en el cerebro. Ok, continuamos. Estamos hablando de estos fármacos, que es de acción central. Dice que son fármacos que bloquean la señal que manda el cerebro al sistema nervioso, que acelera el corazón y estrecha los vasos sanguíneos. Esto es una explicación muy resumida, bastante resumida. Ok, esto hace que el corazón lata menos fuerte y la sangre circule con mayor facilidad, o sea, con menos esfuerzo a través de los vasos sanguíneos. La metildopa es un fármaco que hay en presentación, por lo menos yo en México solamente conozco la presentación de 250 miligramos y es una presentación vía oral. Va a ser un fármaco que se va a absorber de manera adecuada por vía oral y, como les decía, es un agonista de los receptores alfa 2 adrenérgicos. Es de primera elección para tratar eclampsia y preeclampsia. Al ser un agonista de los receptores alfa, produce una estimulación de estos y se metaboliza en alfa-metilnoradrenalina en el encéfalo. Se contraindica para pacientes con trastornos hepáticos, en pacientes hipersensibles y a pacientes en tratamiento con inhibidor de la monoaminoxidasa, MAO. Bueno, de entrada sería esto mi aportación en la metildopa, ¿ok? Entonces vamos a continuar con los fármacos antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Como les decía, ¿qué es la angiotensina? La angiotensina es un conjunto de hormonas peptídicas que producen vasoconstricción. Y como resultado de la vasoconstricción, o sea, como resultado de que se aprieten o se cierren las arterias, va a haber un aumento de la presión arterial. Un experimento que pudieran realizar para entender este tema de la contracción de la presión arterial es poniendo el dedo en una manguera. Usted, me imagino que tal vez todos han regado con una manguera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si le tapan un poquito la manguera? Sale con más presión. Sale el agua con más presión. Sale con más presión, sale con más fuerza, exactamente. ¿Ok? Entonces, si estamos tapándole a la manguera y le soltamos, va a salir con menos presión. Entonces, esto es lo que va a hacer o lo que podemos hacer con estos fármacos. Vamos a actuar directamente sobre la pared, sobre la capacidad de contraer la arteria. Vamos a impedir lo que da esa orden y al momento de impedir la orden de contracción, pues se va a relajar o va a mantener la condición en la que estaba, o en la que debería de estar, ¿ok? Entonces, me devuelvo acá la diapositiva. Entonces dice, los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 ayudan a relajar las venas y las arterias para reducir la presión arterial y facilitar el bombeo de la sangre por parte del corazón. Aparte de ayudarnos con el tema de la presión arterial, nos va a ayudar también con el tema de las arritmias, ¿ok? Bueno, ¿qué fármacos podemos describir o vamos a utilizar vamos a utilizar mayormente? Va a ser el losartán y el telmisartán, ¿ok? En este caso vamos a tener la presentación de losartán de 100 miligramos y vamos a tener la presentación de 50. También en telmisartán vamos a tener presentación en tabletas de 80 miligramos y de 40. Espérenme tantito.
Ok, vuelvo. Les decía que ambos fármacos se van a encontrar en presentaciones en tabletas en vía oral, en el caso de los sartán de 100 miligramos y en el caso del telmisartán de 80 miligramos. Se van a metabolizar todo este segmento, todo este grupo a nivel hepático, y en el caso de los sartán va a tener una biodisponibilidad a mediano plazo del 34%, o en vida media del 34%, una biodisponibilidad en sangre, y el telmisartán puede alcanzar hasta un 40% en condiciones normales, ya que estos fármacos se dice que hay que tomar, o se indican que hay que tomárselo antes, 30 minutos, una hora antes de los alimentos. ¿Por qué? Porque al momento de conjuntarse la toma de este fármaco con los alimentos, disminuye la capacidad de absorción y a su vez pues va a disminuir la biodisponibilidad, o sea, se disuelven un poco. Y bueno, estos fármacos en general se van a eliminar por la orina, o principalmente por la orina, y otra porción también se va a eliminar por bilis, directamente a heces fecales. ¿Qué efectos adversos? Puede causar toxicidad fetal, no nada más toxicidad, o sea, no nada más daño al feto, sino también puede causar la muerte completamente del feto, ¿no? Infecciones respiratorias superiores como laringitis, faringitis, dolor de espalda, mareos, diarrea, presión arterial baja, entre otros. Aquí está un error. Bueno, ¿a quién no le damos los sartán o telmisartán? A pacientes embarazadas, a pacientes lactantes, a pacientes hipersensibles, a pacientes diabéticos. No es recomendable darle telmisartán. La maestra, voy a balconearla, ahí a la maestra Tere. A esta Tere me comentaba en otras clases que ella consume telmisartán, y que otro de los efectos adversos que ella experimenta es la fotosensibilidad. Le hace bastante la luz solar. ¿Ok? Creo que se nos acabó el tiempo. No sé si continuamos, maestra, para definir ya, terminar con nifedipino y amlodipino, o dejamos la clase hasta ahí. Yo creo que como nos quedan 10 minutos, no sé si podamos verlo y concluimos con amlodipino y nifedipino, sobre todo para cerrar lo que tenemos programado para esta semana, o lo dejamos para la próxima semana y arrancamos a través de los canales de calcio en nifedipino y amlodipino. Antes de continuar, ¿quisieras enriquecer con algún tema? No, todo excelente, Nicolás. Va a quedar el video, ahorita se los voy a compartir el enlace para que tengan la oportunidad de hacer sus notas, sobre todo en esas anotaciones que acaba de compartir el maestro con ustedes, para complementar para su trabajo de este canal. Estoy viendo los canales de calcio, para hacer el trabajo del ensayo que tenemos hablando de lo que viene siendo la unidad número 5, hablando de antihipertensivos. Entonces, ¿le damos o aquí? Sí, le damos, continuamos. Perfecto. 10 minutos, jóvenes, y ya, terminamos. ¿Alguna duda hasta ahorita, jóvenes, en los agentes de acción central o en los antagonistas de la angiotensina 2? Veamos, pues, bloqueadores de los canales de calcio. Este tipo de fármaco relaja los vasos sanguíneos, reduciendo la cantidad de calcio que va a entrar a las células, ¿no? El calcio produce una constricción en las células cardíacas y en las células de los vasos sanguíneos. Al bloquear este mineral, estimulamos la relajación celular y la dilatación de los vasos, la relajación celular de las fibras cardíacas. Estos fármacos, además de ayudarnos a controlar la presión arterial, también nos van a ayudar a tratar la angina de pecho y las arritmias cardíacas, ¿ok? Incluso hasta la bradicardia. O bueno, mentiras, no, la bradicardia no. Existen las arritmias, existen bloqueadores de canales de calcio de rápida acción o de acción prolongada. Se me reveló en este preciso momento. ¿Ok?
Vamos a ver el nifedipino. Vamos a ver el nifedipino muy resumido. En el caso del nifedipino vamos a tener una presentación de 20 miligramos, de 10 y de 30 en vía oral. No sé si alguno de ustedes o la maestra conoce alguna otra presentación. En mi caso, la que más se indica pudiera ser la de 20 miligramos. Se detecta en suero a partir de los 10 minutos, alcanzando un pico de concentración hasta los 30 minutos. Es un bloqueador del canal de calcio, como les decía, de acción rápida. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo podemos utilizar en crisis. Cuando hay una elevación repentina o brusca de la hipertensión, podemos dar un nifedipino con la intención de reducir de manera brusca también de manera rápida la presión arterial. Se excreta casi totalmente por la orina y se contraindica si presenta hipersensibilidad de embarazo o lactancia. Tenemos algunos efectos adversos como la disminución del líbido, la depresión, la melena, el reflujo, los dolores de cabeza, los mareos, los vómitos. ¿Por qué disminuye el líbido? Bueno, pues al ser un fármaco que produce hipotensión, en el caso de los hombres para producir una erección, o de las mujeres también para que haya ahí también sangre en el clítoris o en sus órganos, ahí, que haya hipertensión en esa zona, voy a corregir. Para que haya una erección en el pene, necesitamos una vasoconstricción, y al momento de producir una vasodilatación, pues hay problemas ahí para mantener la erección, ¿ok? Se recomienda una dosis de 10 a 20 miligramos 3 veces al día. Eso sería en el nifedipino. Y en el caso del amlodipino, se encuentra en presentaciones de 5 miligramos y de 10 miligramos. Su concentración máxima se alcanza de 6 a 12 horas, es decir, que es un bloqueador de los canales de calcio de acción prolongada. Se metaboliza a nivel hepático, se elimina casi en su totalidad por la orina y otra parte también por la bilis y finalmente en heces fecales. Se indica en pacientes con hipertensión, también nos ayuda a tratar la angina de pecho y las arritmias cardíacas. Se contraindica para pacientes embarazadas, lactantes e hipersensibles a los bloqueadores de los canales de calcio o al amlodipino específicamente. ¿Qué reacciones adversas podemos tener? Pues edemas, dolor de cabeza, debilidad, ictericia, hepatitis, ginecomastía, entre otras posibilidades. ¿A qué se refiere con la ginecomastía? No sé si alguien sepa a qué nos referimos con la ginecomastía. ¿Es cuando le crece el pezón, profe? ¿Les crece el pecho a los hombres? Sí, el pecho a los hombres, así Ajá. como tipo mujer, pues se le ve como más aguado de las puntas. Ok, muy bien, excelente, a eso se refiere a la ginecomastía. Entonces, en ancianos se recomienda una dosis de 2.5 al día y en adultos de 5 a 10 miligramos al día. Ok, pues bueno, estos son los bloqueadores de los canales de calcio, sí, de manera fugaz, de manera rapidísima y bien resumida. Ok, con respecto a estos fármacos, sí me gustaría agregar una información que viene en el libro de farmacología para enfermerías de enfoque fisiopatológico, hablando de las interacciones farmacológicas con los alimentos. Hay un alimento, los que les tocaron entrar al curso de farma conmigo ahora en la semana de Pascua, que el libro lo refiere como pomelo. ¿Alguien sabe lo que es el pomelo? ¿Qué es el pomelo, mujer? Es la toronja. Ah, ok, sí, tiene interacción con el ácido. Así es, Entonces, de la toronja. Si yo consumo jugo de toronja o algo que contenga toronja y estoy utilizando estos fármacos bloqueadores de los canales de calcio, voy a tener un fenómeno de intoxicación por este uso de estos fármacos y la mezcla con la toronja. Entonces, los invito a que revisen ese libro en lo particular, porque a veces nosotros hacemos interacciones farmacológicas con los alimentos. También investiguen, hablando de antihipertensivos, con el uso de ginkgo biloba.
que se utiliza para mejorar un poquito nuestra capacidad tanto de aprendizaje y todo ello, porque también tienen interacción, no los bloqueadores de los canales de calcio, sino hay otros fármacos antihipertensivos. Entonces, a veces los pacientes tienen mezclas hablando de sus hábitos alimenticios y nosotros debemos de saber por qué le pasó algo en relación con los fármacos. De mi parte sería principalmente eso, y hablando de ginecomastia, es el crecimiento mamario en los hombres, ¿no? Así lo vamos a definir para que se escuche un poquito más bonito. Y con respecto a lo que tiene que ver en disfunción eréctil en el hombre, en el caso de la mujer, pues lo que necesitamos informarle que uno de los efectos adversos es la sequedad vaginal. La falta de lubricación que va a presentar la mujer ocasionaría un problema que sería dispareunia, o sea, el dolor al momento de tener relaciones sexuales a consecuencia de los fármacos antihipertensivos. Y no solamente lo tienen estos, también lo tienen otro tipo de fármacos antihipertensivos. Sí, como los inhibidores de la los bloqueadores de la angiotensina 2 también, ¿no? Es correcto. Bueno, entonces, por el momento son los temas a cubrir en esta clase. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? Yo sé que van a llover las dudas, van a llover las preguntas. Vamos, es el grupo más participador de todos, no me van a decepcionar. Si no participa, vamos a hacer examen cada semana. Hoy, ya saben que con la maestra no se juega, ¿eh? Yo tengo una duda. Por ahí estaba leyendo que el losartán no se debe que está en contraindicado en pacientes con diabetes. ¿Por qué? Doctora. En el caso de los pacientes con cronicopatías como diabetes, tenemos que hablar mucho de lo que viene siendo la hipoperfusión que van a tener a ciertos tejidos. Por eso nosotros evitamos este tipo de fármacos y tenemos la oportunidad de regular su tensión arterial principalmente con fármacos beta bloqueadores como sería el metoprolol. ¿Hacia qué tejidos, por ejemplo, para que meterlos en contexto? Sí, sería, sí, efectivamente, por eso nosotros lo que tenemos que proteger es al paciente tanto el riñón como el flujo sanguíneo a nivel periférico. O sea, los ojos, los riñones, hay que protegerlos y por eso elegimos otros fármacos. Incluso pero cuando la persona es diabética e hipertensa, sí se la recetan, ¿no? Porque mi mamá es diabética y hipertensa y se la dieron hace poco. ¿Qué cosa? ¿El losartán? Sí. No es un fármaco de primera elección. Hay que, como les dije hace rato, cada tratamiento para cada persona es un traje a la medida, utilizando las palabras de la maestra Tere. Se mide riesgo-beneficio en los pacientes. Si es mayor el beneficio, damos losartán. Y pues en el caso del paciente tiene que tener vigilancia por lo menos cada 6 meses o cada año de su control glucémico, que esté el paciente en este caso que no esté descompensado para poder utilizarlos. Una pregunta. Dígame. Hace rato que estaba hablando sobre los diuréticos, entonces es por eso que a los hipertensos se le disminuye o se le quita la sal por ser antidiurética, por lo que es la retención de líquidos. Sí, o sea, es una de las razones por las que sí, igual, nadie deberíamos de consumir sal de manera extra, ¿no? No deberíamos de ponerle sal a la comida. Es uno de los procesos de cambio, de adaptación que hay que tener cuando ya diagnosticamos hipertensión. Les decía, cuando hay hipertensión en etapa primaria o en etapa inicial, en estadio temprano, etapa 1, se puede controlar esta mediante la modificación de algunos hábitos. Controlar los hábitos alimenticios como la ingesta de sal nos puede ayudar bastante a controlar la hipertensión. Ahorita con el etiquetado de los alimentos, así como que nos están bombardeando con mucha información, desde el puré dice exceso de sal, la cápsula exceso de sal, la soya exceso de sal, entonces vamos tratando nosotros
si adicionamos a los alimentos ese tipo de condimentos, pues tratar de no adicionarle sal de mesa. Y otra cosa, no existe la sal light. El cambiarle al paciente la sal de sodio por la sal de potasio, al fin de cuentas viene siendo sal y también está contraindicada en la hipertensión. Es cuestión de que el paciente empiece a convencerse de que no lo necesita. Entonces, evitar la sal de mesa. Incluso hay una norma de la Secretaría de Salud que especifica que en la mesa en los restaurantes no deben de poner saleros. Sí. Sí, cuesta el cambio realmente, pero uno se acostumbra. Es más, yo me imagino que más de algunos de ustedes no le pone sal a la comida cuando cocina, pero la gran mayoría sí le pone. El cambio está en uno, la decisión está en uno, hay que hacerlo. Yo los invito a que ahora como profesionistas de la salud seamos congruentes con esta profesión y tengamos una tendencia más sana en nuestros hábitos alimenticios. Si no tienen dudas, jóvenes, entonces nos vemos el próximo martes. Gracias. Al rato les paso el enlace del video para que tengan la oportunidad de ver los que tienen puntos extras por tener su cámara prendida. Nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Gracias. Al ratón. Gracias. Sigan al maestro Nicolás en su canal de Instagram. Va a tener puntos extras en el transcurso de esta semana con las actividades que él sube en su plataforma para enriquecer un poquito de este tema tan importante que es hipertensión. Excelente día. Gracias. Bye.